Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Queridos amigos de Sin Rodeos, una noche más estamos aquí y bueno, pues como siempre con invitados de lujo y hoy pues con una invitada de lujo, Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar rezando al Espíritu Santo para que, como siempre digo, nos inspire lo mejor y no digamos ninguna tontería, ¿no? Venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, damos las gracias, como siempre, pues a todos los seguidores de Refugio Zabala, de Sin Rodeos, pues de estar ahí, ¿no? Apoyándonos. Ya somos más de 100.000 suscriptores y la verdad es que estamos muy felices. Hace unos días celebrábamos el cumpleaños del Padre Pío con un programazo del Padre Pío. Y bueno, Rocío, primero gracias por estar aquí en Sin Rodeos y gracias por tu testimonio que nos vas a dar. Yo sé algo, Sí. Por razones obvias, Sí. algo sé y la verdad es que me ha impactado bastante, o sea que sé que va a ayudar mucho. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Rocío? Un poco sitúanos en cómo eres tú. Bueno, pues, a ver, yo siempre he estado en una familia cristiana y bueno, la fe era algo natural en mi casa, ¿no? Y vivíamos pues teniendo a Dios en el centro de nuestra familia, rezábamos el rosario. Mi madre era quizá la que más nos fomentaba, ¿no? Esa fe, y íbamos a misa juntos y entonces pues era algo natural y normal. Fui también a un colegio católico del Opus Dei y allí nos enseñaban, bueno, también de todo, ¿no? Pero sobre todo era el intentar el que nuestra relación con Dios no, o sea, fuera algo fuerte, ¿no? Pero es verdad que luego pasa el tiempo y empiezas a recibir el flujo de otras informaciones durante la adolescencia, que también creo que es algo como muy natural y normal a esa edad. Empiezas a recibir la influencia, ¿no? De otros flujos de información y entonces te hacen apartarte un poco de todo lo que te han enseñado en el colegio, en casa. Entonces llega un momento en el que ese interés por querer conocer, querer saber, pues te van apartando. Entonces yo no puedo decir que dejé de creer, porque siempre he tenido, yo creo, siempre me he considerado creyente y siempre he tenido una fe que se me ha dado, pero es verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta que fe no es tener una buena relación con Dios. Tú puedes tener fe en muchas cosas, pero cuando se trata de Dios, o tu relación es y está bien ubicada y está firme, como en roca firme, como dice la parábola, haces así y se desvanece. Y entonces yo creo que a lo largo de toda mi vida yo siempre he creído, sé que Dios ha estado a mi lado, sé que el ángel de la guarda no me ha dejado nunca, pero sí es cierto que yo creo que mi relación con Dios no ha estado lo suficientemente bien ubicada, a pesar de toda la formación que he recibido, ¿no? Y entonces todas esas cosas me han ido yendo por otros caminos que me han terminado pues alejando muchísimo de Dios. Sí, me han estado apartando de Dios, o por lo menos desmejorando, ¿no?, mi relación con Él, y entonces terminar viéndolo como algo que relativizas, como algo que, bueno, entonces terminas viendo el pecado muy relativo. Hay muchas cosas que, bueno, sí, todo el mundo lo hace, pues, hombre, claro, tal. O incluso empiezas a poner como en tu boca palabras como si Dios las dijera, en el sentido, cosa como dando, ¿sabes? De decir, bueno, Dios no nos va a condenar por esto, ¿no? Dios es misericordioso, ¿no? Dios no juzga, ¿no? Claro, y entonces ahí tenemos una, ¿sabes? Una línea ahí. Sí, muy fina, que te puede perfectamente hacer
que pierdas el norte, ¿no? Con el tema de la fe. Y eso fue lo que me empezó a pasar a mí. Y entonces, bueno, yo he probado de todo y luego además tuve momentos en mi adolescencia de unas experiencias terribles de que no debería de haber tenido si hubiera estado más cerca de Dios, ¿no? Entonces tenía compañeros que se dedicaban mucho a a las cosas de la magia oculta y no sé cuántas y tal. Y te puedo asegurar que el demonio existe, ¿eh? O sea, porque sí, porque yo lo he vivido, lo he sentido y no porque quisiera, sino por las tonterías que haces en esa adolescencia de querer probarlo y conocerlo todo. Y entonces yo, a raíz de eso, me di cuenta de que ese no era el camino. No, de que ese no era el camino, porque además a mí no me daba paz, a mí me daba mucho miedo. Y entonces, ¿cómo sería aquello que se lo conté a mi madre? Sabiendo, y tu madre, sabiendo que me iba, sabiendo que mi madre me iba a echar el broncazo del siglo, pero es que estaba dispuesta hasta eso, porque yo sabía que mi madre, a pesar de todas sus circunstancias que le habían rodeado a lo largo de su vida, nunca la vi desfallecer. Siempre estuvo agarrada al rosario, a la oración, a la Eucaristía. O sea, para mí mi mayor ejemplo... Como tu referente es tu madre. Sí, porque yo dije, pero es que cualquiera, después de lo... Y muchas veces le preguntaba, cualquiera que ha pasado por todo lo que tú has pasado... Jope, digo, es que hubiera mandado todo a freír espárragos, hubiera mirado para otro lado, hubiera dicho, bueno, mira, perdona, pero Dios es de todo menos bueno porque me tiene frita. Pero al contrario, ella se mantuvo, ella siempre tenía una palabra de cuando teníamos algún problema, reza, hija, reza. Y a veces yo decía... ya está bien, ¿no? O sea, me pasa el día rezando, ¿no? Ah, mami, pero es que hay cosas en las que a lo mejor pues esto no funciona. Pero no, ella insistía siempre, ¿no? En eso. Y yo sé que ella, ya sabes lo que es la oración de una madre. Sí, yo sé que la oración por mí y por mis hermanas siempre ha estado ahí. Y yo sé que Dios no me ha soltado de la mano. Me ha dejado libre. Yo he usado la libertad como he querido, muchas veces pues no bien, ¿no? Y entonces que esas son las cosas que terminaron yéndome por otros lares. Por caminos que no, pero bueno, tú eres maestra, ¿verdad? Sí, soy maestra de primaria, sí. Claro, tú sabes que pues las épocas de la adolescencia o de, pues sí, esa época que pasamos todos de juventud, yo creo que, o sea, también Dios se sirve de esos errores, ¿verdad? Sí. Es lo que tú dices, te deja el libre albedrío para esa libertad, para que tú mismo te des cuenta y vuelvas a Él, ¿no? Sí. Y que pienso, no lo sé, pero esto son cosas que yo pienso y reflexiono también, ¿no? O sea, porque el tener fe es algo muy grande, o sea, si realmente nos lo planteamos cada día, tú vas a misa cada día y ahí está Jesús. Sí. Entonces, el tema es que no nos lo creemos. No nos lo creemos. Y de hecho, además, con esa fe bien ubicada y con una relación adecuada con Dios, que nadie está pidiendo que todos seamos curas, monjas o ermitaños, claro, pero cada uno desde su sitio, ¿no? Y en el día a día, en tu camino ordinario, que seas capaz de reflejar, ¿no? Lo que llevas dentro, de reflejar a Dios, ni más ni menos. Y entonces es verdad que... como dice también el Evangelio, ¿no? Si tuviéramos la fe como un grano de arena, seríamos capaces moveríamos de montañas. Vamos, eso estaría ya, yo qué sé. Sí. Claro, es que ese es el problema, que no nos lo creemos. No. O sea, es así. Pero también pienso que es un don y que dentro de esa libertad, claro, imagínate que Dios en cierta manera como que nos obligara, ¿no? A tener que creer en Él, a tener que... Pues es que yo creo que la gente diría que no, ¿no? O sea, claro, es que basta que te impongan una cosa para que digas que no. Pues que me dicen que por aquí, pues no, yo por el otro lado. Yo por el otro lado. Y sobre todo edades pues que son complicadas, que estás buscando realmente a Dios, sí. Pero te crees que eres, vamos, o sea, sí. que puedes hacer todo tú sola, que tal. A mí lo que me sorprende, por eso siempre digo que yo creo que no he tenido muy, muy bien ubicada mi relación con Dios, siempre quise ser misionera y de hecho fue lo primero que hice. O sea, yo entré de aspirante con las misioneras dominicas con 16 años,
Pero, claro, obviamente tenía que la mayoría de edad, pero como soy de diciembre, Ay, pues igual entonces, que mi hija de diciembre. claro, pues entonces me dejaron entrar con 17. Y yo nunca me había separado de mi madre. Y yo pensaba, verás tú qué drama. O sea, pero sobre todo por mi parte. Yo decía, verás tú qué drama. Digo, o sea, es que no me imagino en un noviciado, tal. Bueno, pues es que estaba feliz como una perdida. O sea, estaba plenamente convencida de que mi sitio era ahí. Pero claro, los planes de Dios son totalmente distintos. Claro. Entonces, él, durante todo ese año, ya a punto de tomar el hábito, pues claro, Fíjate. a mí me puso una situación en la que yo me vine abajo. Yo no sé, yo estaba como súper revuelta. Yo veía incluso mi madre maestra, ¿no? Que sorprendentemente se llamaba igual que mi madre. Pues veía que no. Entonces me dieron un tiempo, Rocío, antes de tomar el hábito. Y yo de eso me pasaba un poco, fíjate, como lo del Padre Pío cuando le querían para auscultar, quitarle el hábito, tal. Yo era como una sensación, porque nosotros llevábamos un uniforme, y entonces era, perdona, pero yo no me voy, o sea, no, lo que tenga que pasar, que pase, pero aquí dentro, o sea, es que yo sabía perfectamente que si salía de las puertas del convento estaba perdida, porque yo me conocía, y yo sabía que, y digo, que no, o sea, olvídate, digo, yo no, y yo insistía en que no, hasta que ya la madre provincial me dijo, Rocío, es que no es una opción. Necesitamos que te alejes un poco, que pienses, que reflexiones, que tal cual. Total, que efectivamente pasó ese mes que me habían dado. Yo no me quité ni la cruz ni el uniforme en todo ese mes. Fíjate. Yo a todos los sitios iba con mi uniforme. Y mi madre decía, pero bueno, Rocío, si estás en casa. Digo, no, pero es que yo pertenezco. Era como tu corazón. Sí, yo pertenezco a. Y entonces al final me di cuenta no sé por qué, me di cuenta de que no era el camino. Uh-huh. Y esa fue una de las cosas que me alejó. ¿Qué años tenías ahí, perdón? 17. 17, has dicho que entraste, es verdad. Sí. Es que, claro, la edad... Sí, bueno, ya había cumplido los 18, Sí, claro, sí, porque sí, entré pero... en septiembre y en el 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues, Guadalupe, es verdad que me lo decías antes. Pues ahí fue cuando ya cumplí los 18 y entonces, bueno, pues como eran pocos meses me permitieron entrar, yo había terminado el COU, la selectividad y bueno, pues ya... Y ahí fue, fíjate, una de las cosas que en vez de agarrarme todavía más a la fe, a Dios, a tal... No, o sea, me alejé por completo. O sea, yo obviamente seguía creyendo, pero yo no me sentía digna y lo digo o sea, no es falsa humildad. Sí. O sea, no me sentía digna porque tenía sensación de que él me había hecho una llamada y yo no había sido capaz O sea, tú no habías respondido a su llamada. No había sabido, y que al primer dificultad que había tenido en ese camino de vocación, yo había mirado para otro lado. Y entonces era como una sensación de, o sea, no me lo merezco. Y entonces dejé de ir a misa. Fíjate. Dejé de rezar porque no me sentía... no. Y en todo caso, si iba alguna vez a misa, me ponía al fondo del todo en una esquina y ni siquiera me atrevía a comulgar y no comulgaba. O sea, todo esto, obviamente, a ver, ahora he hecho la mirada para atrás y digo, joder, qué tonterías. Pero bueno, no, en ese momento no eran tonterías. Para mí era súper importante. Yo le había dicho no a Dios. Nada menos, ni más ni menos que a Dios. Y era como... O sea, no puede ser. Te sentías como que la habías traicionado. Fatal, sí. Ya. Hasta que me cogió un sacerdote de esa parroquia y me dijo, a lo mejor ir a un cursillo de cristiandad te viene bien y tal cual. Y yo decía, madre mía. Bueno, pero fui y la verdad es que sí, por lo menos me levantó y por lo menos me hizo darme cuenta, ¿no?, de la tontería, ¿no?, de estas cosas que la mente y que yo creo que el demonio también está muy metido ahí en medio. Lo que hablabas antes, el demonio... Claro que existe. Hombre. Y está claro que siempre nos intenta apartar de Dios. Basta que haya una rendija pequeña para que él hay que estar siempre muy alertas. Y cada vez hace la zanja mayor. Y de tal manera que empiezas a pensar en lo que no tienes que pensar, porque es que esas cosas y esos pensamientos no son de Dios. Claro. O sea, él en ningún momento quiere que te apartes de él. Él en ningún momento, yo qué sé, incluso con los peores pecados que puedas cometer, siempre va a estar con los brazos abiertos. Y siempre. Y entonces, y eso yo lo he podido también, pero en aquel momento yo qué sé. Pero bueno, el ir a cursillos me dio como un respiro. Sí, un respiro. Y entonces dije, bueno, pues tal. Y entonces volví otra vez a lo que era un poco a mi práctica habitual y a la que siempre había estado y la que verdaderamente me hace feliz. O sea, es que no hay otro camino, o sea, no hay otro. Pero luego pasó el tiempo y volví a tener otro... y yo ahí pensaba, otra caída. Yo pensaba,
fíjate, ya en cursillos, ya es imposible que me pase nada porque estoy muy apoyada. Tengo mi grupo de oración, tengo sacerdotes que te apoyan, que te acompañan, tal. Bueno, que es imposible que me pase nada. Pues me pasó. Me pasó. Y entonces, claro, para mí eso fue... también ahí fue todavía incluso, yo creo que... Peor. Bueno, sí, a lo mejor no es comparable, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas. Ya. Pero yo pasé por un proceso de divorcio que, como digo yo siempre, por el artículo 33, que me vino de repente y no sabía... por dónde salí, porque puse mucho empeño en eso, porque yo estaba plenamente convencida de que aquella sí que era mi vocación. Ser madre, esposa, y entonces yo puse toda mi, o sea, pues eso, pues como dice Dios, ¿no? Todo, o sea, toda mi ilusión, era mi proyecto de vida, ser madre, hijos, tal, y es que sabía perfectamente, digo, por fin he encontrado la vocación, por fin he encontrado donde Dios me quiere. Y si entonces de repente ese proyecto de vida donde yo creo que está mi vocación se viene abajo, y entonces fue como, o sea, un jarrón de agua fría, vamos. Digo, no me lo puedo creer. O sea, aquí tampoco. O sea, no religiosa, no esposa de familia, o sea, o madre de familia, no entiendo nada. ¿Qué quieres de mí, no? Claro, yo era... Y entonces ahí yo dije, mira, es que ya me parecía como de cachondeo, o sea, ya me parecía como... Te estás riendo, vamos. Sí, digo, o sea, no puede ser. Digo, ¿por qué no me voy a hacer cura? Digo, o sea, ni soy... Claro, claro, yo decía, vamos a ver. No me quieres en la vida religiosa, no me quieres en la vida como esposa. Claro, y digo, o sea, ¿qué es esto ¿dónde me quieres? Claro, yo pensaba, pero yo no entiendo nada. Digo, pero entonces, ¿dónde está mi sitio? ¿Dónde está mi lugar? Y todavía a día de hoy buscas me lo pregunto, digo, ¿pero dónde me quieres? ¿Pero qué? O sea, es que no entiendo nada, o sea, voy un poco como en el limbo. Y de hecho... yo pertenezco a la Hermandad del Divino Cautivo, y allí hay una, bueno, yo les considero mis hermanos, pero algunos también amigos, ¿no? Y hay un matrimonio que es de verdad maravilloso. Por supuesto que tendrán sus cosas, por supuesto que tendrán sus luchas, claro, sus seguro. sufrimientos, pero yo les veo con una... Unidos. Sí, y con una fe y con una... de verdad, hay algo en ellos que a mí me... Y yo todo el rato diciéndoles, ¿pero por qué yo no puedo tener esto? Digo, ¿pero por qué yo no he podido tener esto? Digo, pues es que no entiendo nada, de verdad. Y eso también me alejó muchísimo. Claro. Entonces, seguía, por supuesto, creyendo, pero... Es lo que digo, esa relación con Dios siempre era como muy así, y como muy inestable. Claro. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? Si estoy suficientemente formada, siempre he tenido, ¿sabes? En el colegio, en casa, tal. Mi madre, que ha sido la principal, mi hermana Marta, que también tenía, ella... tiene también muy, siempre se lo digo, Marta, tú que estás más cerca de Dios, por favor, pide esto, tal cual. Pero... Y mi hermana Dolores, ¿no? Que ella vive su fe de una forma también muy distinta, pero ella es la bondad personificada. Es a lo mejor a ella le cuestan las prácticas, a lo mejor no es de prácticas religiosas como mi hermana Marta y yo, o como mi madre, pero ella refleja a Dios de otra manera, que es también súper importante. Claro. Además, ella es auxiliar de enfermería y tiene una vocación brutal, atiende a los enfermos de una manera que, de verdad, pues ahí también está Dios, ¿no? Y ella, sí, la caridad. Exactamente. Claro. Y entonces, ella, a su manera, pues, el caso es que yo no, de verdad, yo decía, es que me parece de risa esto, de verdad, digo, es que no entiendo nada. Yo que he sido siempre como súper curiosa, he querido como probar de todo y conocer de todo y tal, pero principalmente por encontrar mi sitio. Y digo, joder, la edad que tengo y a estas alturas todavía no sé dónde está mi sitio ni mi lugar a nivel de iglesia. Digo, es que no. Y ahí fue donde también de alguna manera, ¿no? Pues a través de estos hermanos de la hermandad, pues me llevaron a Rubén, que encima yo creo que le conocemos, le tenemos... Don Rubén. Don Rubén, sí. Don Rubén, que para nosotros fue pues un sacerdote clave en nuestro momento de esos 9 meses de castidad, ¿no? Hasta llegar a nuestra boda, gracias a Dios. Y sí, le mandamos un abrazo súper fuerte a don Rubén, que le queremos un montón. Sí, en casa don Rubén es alguien muy especial, un sacerdote súper especial, y de hecho nos casó. Fíjate.
Sí, te lo contaba antes. Sí. Fue uno de los 3 sacerdotes que nos casó. O sea, no 1, 3. Sí. Por si acaso. Por si acaso. Sí, fue don Miguel Antonio, el párroco de Torrelodones, que le mandamos también un fuerte abrazo y también nos apoyó muchísimo en esos momentos. Fíjate. Don Rubén, que era el vicario en ese momento en Torrelodones y en la Asunción de Nuestra Señora. Y el padre José Ignacio, que estaba, y está en el Valle de los Caídos. Nos casamos en la hospedería, un 14 de junio, va a hacer ahora 13 años. Fíjate. Increíble. Y don Rubén, bueno, pues es que es don Rubén. Es don Rubén, es que no tiene... Súper devoto del Padre Pío. Sí. Bueno, o sea, creo que no sé si hay otro tan devoto como él, pero yo creo que no, porque es locura. Y luego además es que tiene algo. Yo no sabría decir pero tiene algo, porque yo ya cuando llegué... Tiene un don para escuchar, que yo creo que eso es súper importante. Y humor. Bueno, y el humor que tiene don Rubén, o sea, es que yo me he reído con él muchísimo. Bueno, yo también. Sí. Pero sobre todo es que, o sea, te acoge como un padre, te escucha, se mete como en tu problema, ¿sabes? Y eso es muy bueno, porque te das cuenta que cuando uno está pasándolo mal, pues es lo que necesita. Sí, además es que no te compra el drama, o sea, no está dándole vueltas a tu problema, sino que de alguna manera lo escucha, te acompaña. Y el otro día, fíjate, dijo una frase en la reunión de Maús, en la Eucaristía, que me quedé. Fíjate, la Virgen María no juzga, la Virgen María acoge, acompaña, ella no juzga. ¿Y qué hacemos los seres humanos? O sea, siempre estamos ahí como ante el juicio, ¿no? Y juzgando. Total. No, primero abraza, nos decía, ¿no? Primero abrazar, primero acompañar, y luego ni tampoco eso, pero primero abrazar, que es lo que hizo María incluso con Pedro cuando vio que le había negado a su hijo 3 veces. Fíjate, o sea, imagínate, con San Pedro. Claro, María podía haber cogido a San Pedro y haberle dicho: mira, macho, o sea, y al contrario, le cogió de la mano, le puso la mano en el hombro, o sea que... Pero porque ahí está la clave, o sea, yo creo, y yo no soy, yo tema teología ni nada, pero yo mi reflexión y hago esas reflexiones o pensamientos que tengo es, vamos a ver, Dios no juzga, está claro, pero... cuando tú vas arrepentido, eso pasaba con el Padre Pío, que sabía que si esa persona no estaba arrepentida, lo echaba, ¿vale? Pero con eso era duro, pero es que Jesús es que es así. Entonces, cuando tú vas con arrepentimiento, es como un hijo con un padre, es lo mismo. Pues entonces él te acoge, él no te juzga. Pero sí te dice, oye, no, esto no. O sea, pero te quiere y te recibe. Y además la Virgen es la que nos lleva a Jesús. Sí. Es así. Él nos acoge y nos... Y don Rubén además es súper mariano. Bueno, o sea, yo lo recuerdo siempre. A ver, yo con don Rubén, claro, ya ahora no nos vemos tanto porque él ya cambió de parroquia, tal, pues es lo normal de los sacerdotes. Pero le tengo presente cada día, o sea... le rezo todos los días a Padre Pío y a la Virgen para que sea y siga siendo un sacerdote como es. Sí. Fiel a Jesucristo y a la Virgen y al Padre Pío. Sí, porque además es que ese humor también te hace de alguna manera como, ¿sabes? No verlo con tanto preocupación, drama. Sí, porque además es que si encima vas después de un montón de tiempo, vas ahí como porque da vergüenza, o sea, el reconocer dónde están tus errores, dónde están tus fallos y tal, claro, es que es muy fácil coger en la iglesia y decir, y contárselo a Dios, ¿no? Como dice muchas veces, no, yo me confieso con Dios. Eso no, bueno, pues está genial, está fenomenal, pero Dios nos ha puesto gracias, o sea, no son un fin, pero sí son un medio. Claro. Entonces, al fin y al cabo, el fin siempre tendremos intercesores como un Padre Pío, la Virgen María, tal, pero al fin y al cabo, o sea, nuestro fin último, desde luego, es encontrarnos cara a cara con Dios, ¿no? Es Dios. Y entonces, pues bueno, por suerte también, y gracias a Dios, pues tenemos un montón de intercesores que nos ayudan, y aquí en la tierra también, porque de alguna manera, ¿cómo llegué yo a don Rubén? Podía haber llegado a cualquier otro. Cómo dio la casualidad, o sea, estas diosidades, ¿no? Que dicen muchas veces, ¿no? Que el hecho de incluso de nuestro amigo Eloy, que yo también, antes de conocer
Es verdad, Eloy, le mandamos un abrazo muy fuerte. Antes hizo un Sin Rodeos también. Sí, que me lo... Qué fuerte, cuando me lo dijiste. Es que... lo de Eloy. No, o sea, yo veo que... Pero es que nos ha pasado ahora con Don Rubén. Sí. Hace nada, cuando has entrado. Es que yo veo que un montón de cosas digo, joder, es que cómo he podido llegar... Porque muchas veces digo, siempre habéis estado ahí, ¿no? Pero... Joder, sí, pero Dios va poniendo las personas en cada momento, está claro. Y cuando sabe perfectamente que vamos a de alguna manera aprovecharlas, porque si no... ¿Y qué te pasó con Don Rubén? A ver, cuéntanos. Bueno, pues... o sea, ya empiezas otro camino distinto. Sí, ya empiezo otro camino, retomo de alguna manera pues todo, pues el grupo de Emaús, que yo ya hice el retiro de Emaús, pues lo hice en el 2019, pero luego vino la pandemia y tal, y yo me desenganché un montón. Y le conté a don Rubén, ¿no? Cómo fue mi experiencia en el retiro de Emaús. Fue brutal, pero yo llegué tan rota, pero tan rota que yo no sé si lo aproveché al 100%. O sea, desde luego caló. Y algo hubo y sí, de alguna manera me devolvió mi dignidad, porque yo llegué muy rota, o sea, yo es que no me reconocía, y fue gracias a mi hermana Marta, ¿no? La que me metió un poco, venga Rocío, haz este retiro que te va a venir muy bien y tal. Y yo creo que no lo terminé de exprimir, pero bueno, no era quizá tampoco mi momento, y eso fue calando poco a poco ahí, hasta que luego ya conocí a don Rubén y me confesé con él, y ya pues de alguna manera hasta hoy, ¿no? Intento seguir viéndole, intento... Una dirección espiritual, ¿no? Sí, claro. Sí, porque veo que de alguna manera es a ver, voy a decir como muy de mi estilo, pero me refiero a que yo soy muy dicharachera y como muy... Entonces cuento un montón de cosas y tanto lo bueno como lo malo lo cuento con la misma intensidad. Pero es curioso porque, o sea, tienes humor, tienes eso que estás diciendo, pero luego, cuando sube al altar en la misa, o sea, hay una transformación, o sea, ves que hay un sacerdote que de Cristo. Sí. Es impresionante. O sea, sí. Yo recuerdo las homilías que eran como, por favor, o sea, a veces llorábamos, o sea, llegaba muy dentro. Sí. Y eso no es porque él sea especial en el sentido de por él, sino porque es que está tocado por el Espíritu Santo. Sí, que tiene ese don. Tiene ese don, es así, de comunicar a Dios. Exactamente, de comunicar a Dios, que no es nada fácil. No. Que no es nada fácil, porque, no sé, o sea, tú vas a comunicar lo que llevas dentro. Es que no hay otra cosa. Y bueno, y eso, fíjate, sorprendentemente eso, una de las personas también a las que se lo oí fue a Eloy, cuando hice con él el seminario de comunicación. Sí. Y yo cuando llegué allí también ya no estaba tan rota, ¿verdad? Como en pero sí estaba en plan de todo vale. Bueno, pues ya está. Me atraía muchísimo todo lo que es el tema de la comunicación, porque de hecho antes de ser maestra quise ser periodista, pero no me dio la nota. O sea, yo me veía con las cámaras y con el micrófono y viajando y tal. Reportera, ¿no? Reportera más dicharachera de Barrio Sésamo. Hombre, ya ves. Y entonces yo que sé, que me encantaba, ¿no? A mí también. Pero, claro, las cosas de la vida, pues hice magisterio y estuve muchísimos años siendo profesora de religión. Pues tú fíjate que dices, pues si no sé Dios dónde me quería, pero si es que, o sea, has estado ahí con los niños evangelizándoles. Sí. Que es súper importante. Sí. Y además o sea, entusiasmada, ¿eh? Pero claro, en un momento de mi vida... Ya. Distinto, o sea, era por eso te digo lo del tema de los altibajos y que no tienes como una... A mí me encantaría, yo por ejemplo a mi madre o a mi hermana Marta, o sea, las he visto siempre... Ya. Como igual, o sea, como muy en su sitio, da igual lo que pasara, o sea, ellas siempre como muy equilibradas. Fuertes en su fe, vamos. Y yo decía, pero ¿cómo lo hacen? De verdad, o sea, yo es que soy como una montaña rusa en la fe, o sea, es como una sensación de... Lo importante es que nunca te apartes de Dios. Yo sé que nunca, o sea, he estado... ¿Y nunca te has apartado? No, nunca. O sea, muy en el fondo, en el fondo... Perdona. Te has apartado, pero él no te ha dejado nunca. Exactamente, o sea... Porque eso me ha pasado también a mí. O sea, yo me he soltado muchas veces de su mano o le he dejado, ¿sabes? Sí. Pero es que si te das cuenta, él no nos deja.
Él siempre está ahí. Y siempre te va a poner personas, Claro. situaciones, qué sé yo, que a lo mejor tú no lo ves como que es algo de Dios, pero está ahí. Está ahí. O sea, yo te puedo asegurar, Paloma, que lo del tema de Eloy, eso fue también de Dios. De Dios. O sea, porque a mí me llegó o sea, la publicidad que hace de sus seminarios de comunicación Sí, y tal, sí. me llegó sin seguirle ni nada, porque me llegó al Facebook y yo dije, ¡oh, qué guay, algo de comunicación, no sé cuántas, tal cual. Pero hacían una selección. Y entonces yo dije, digo, creo que yo no voy a dar el perfil, no sé qué tipo de personas piden, tal. Pero yo dije, va, yo el no ya le tengo, digo, y yo como soy muy lanzada, yo dije, pues venga, la Tucker. Y yo me rellené todos los estos y no me llamaban. Y yo dije, bueno, pues ya está, Rocío, no pasa nada. O sea, quiero decir que tú lo has hecho, pues ya está, Pues ya está. el no ya le tenías. Pero al cabo de un tiempo me llamaron y entonces hablé con Eloy, hicimos una entrevista online, tal, de más o menos él quería ver. Pues sí, pues yo qué sé, pues a ver, pues sí, pues el perfil, ¿no? Porque Claro, eran solo 10 sí, plazas claro. y tal. Bueno, pues ya te diremos, no sé cuántas. Bueno, pues pasó un par de días, 3, 4, y me llamó. Y entonces yo era como, wow, tal, qué bien, qué fenomenal, no sé cuánto. Bueno, yo estaba entusiasmadísima con el seminario, porque además me parecía como súper interesante. Bueno, pues llegó ya cuando hicimos todas las clases online, tal, llegó el día de ir a Santiago de Compostela, y que a mí Santiago de Compostela me entusiasma. Hombre, Y claro, Santiago de Compostela, sí, yo llegué vamos, allí y yo dije, joder, es que esta es la mía, tengo que ir allí a ver al precioso, santo, y el tal cual. santo ahí, vamos, o sea que... Era como wow. Y bueno, y había una semana de clases presenciales. Y a mí siempre Eloy me impuso, ¿no? O sea, me daba como un poco de mieditis. Yo decía, este hombre me ponía mogollón. Es un gran comunicador, ¿eh? Sí. Eloy es fantástico. Sí. Es fantástico, efectivamente. Y es un hombre de Dios. Sí, total. O sea, es así. Pero yo cuando le conocía digo, no, este es de los de tipo conversión de San Pablo, pero a lo bestia. O sea, sí. Y yo, como siempre he estado formada en esto, yo veía, digo, joder, lleva un rosario en el pantalón. Digo, fíjate, pues, y la Biblia siempre encima de su mesa. Y yo cuando iba a su mesa para preguntarle algo, yo decía, qué fuerte. O sea, él no escondía absolutamente nada. Y eso Sin complejos. Sin complejos. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque hacía muchísimo tiempo que yo no veía a cristianos sin complejos. Y es que es verdad. O sea, hay muchísimas personas que defienden sus ideas, sus ideologías, las defienden a capa y espada y contra toda marea. Claro que sí. Joder, los cristianos, digo, somos unos petardos, digo, estamos siempre como escondiéndonos. Y yo veía que él, tal, ¿no? Y si tenía que hablar de que él era creyente, tal, en alguna clase o algo, lo decía sin complejos. Sin pelos en la lengua, vamos. Sí. Y cosa que dije, joder, olé, digo, Claro. pues me encantó. Y hubo como una cosa dentro de mí que dije, joder, yo era así. Y no sé qué me ha pasado. Digo, yo era de las de casi como Juana de Arco, con la bandera y tal. Y además es que Juana de Arco me encantaba y la veía una mujer como, digo, yo quiero ser como esta, como Juana de Arco. Una maravilla. Sí, no matar a nadie, pero joder, con esa, vamos, liderar ahí el ejército y no total. sé qué. Y era como maravilloso. Y también he sido mucho de imaginación, ¿eh? Yo creo que Dios sabe eso. Y por eso yo creo que me pone... La loca de la casa. Sí, la loca de la casa, Dios mío. Pero yo es como sé que Dios me conoce, sabe perfectamente a quién ponerme para que me dé como ese equilibrio, ¿no? Como que me dé una de cal y otra de arena. Y entonces, bueno, pues con Eloy algo me dejó que me hacía el hablar con él, ¿no? Y no sé por qué, porque no teníamos tampoco tanta confianza y, bueno, pues la normal entre un profesor y una alumna y, bueno, poco más. Y me daba como cosa hablar, pero el caso es que terminamos hablando. Él me dedicó un tiempo que no tenía, tiempo que no tenía porque él, o sea, llevar un seminario es de un esfuerzo brutal y de estar como mínimo las 12 horas ahí a pico y pala.
Y él debía de estar cansado y aún así pues me dedicó su ratillo, ¿no? Su tiempo. Y me dedicó su tiempo y tal, pero me regaló un rosario de Medjugorje que siempre llevo en el bolsillo. Hacía muchísimo tiempo que yo había dejado esa práctica, siempre llevaba en el bolsillo o en el monedero la cruz, un rosario, y dejé de hacerlo. Y todo lo que me decía, que fue todo como muy breve, Paloma, o sea, tampoco te creas tú que fue una conversación como súper trascendental y que va, o sea, fue todo como muy, pues a lo mejor pues como estamos tú y yo Sí. aquí, pero había algo que a mí me hizo devolver, volver mi mirada a Dios. No sabía muy bien por qué, y de hecho había veces que decía, no me fastidies con lo bien que vivía yo. Digo, es que, porque cuando alguien provoca en ti eso, es que inevitablemente tienes que dar un paso hacia adelante. Claro. Entonces no sé por qué tal, ¿no? Entonces cuando yo estaba haciendo las ponencias y se las presentaba y teníamos la conversación, muchas veces, o sea, no puedo decir a lo mejor que se enfadaba, pero sí me decía, Rocío, o sea, tú eres una mujer de fe. Pero además lo decía con esa mirada y con esa contundencia sí. tú eres una mujer de fe. Dice, y me estás haciendo la ponencia como si fueras Nietzsche. Y yo, claro. ¡Qué nivel, ¿no? Claro, yo dice, pero claro, dice, no puedes hablar de Jesús. Dice, si en la ponencia vas a hablar de Jesús, no puedes hablar así de él, porque es muy frío. Y tú eres una mujer de fe. O sea, cuando una persona habla de Jesús, tiene que hablar de una forma mucho más amable. Pero claro, yo sabía que en ese momento mi vivencia y mi relación con Dios no estaba siendo. Claro. Y encima es que no te lo pierdas, es que mi ponencia se llamaba Enmascarados. Fíjate. O sea, estaba hablando que no me preguntes por qué elegí ese nombre. Pero yo me senté y yo dije, mi segunda ponencia, tengo que hablar de algo que verdaderamente atraiga, llame, o sea, que sea algo que te haga pensar, ¿no? Uh-huh. O algo que, pues como cuando escribes un libro, uh-huh. O sea, no pretendes ser la mejor de lo mejor de lo mejor, pero sí de alguna manera que cale, ¿no? Que llame la atención, que inspire. Y entonces yo decía, pues sí está. Y yo no sé por qué dije, bueno, voy a hablar de las máscaras de la vida. Venga, la voy a llamar Enmascarados, tal cual. Yo estaba puesta yo aquí, venga, yo escribiendo como una, no sé cuántas. Hasta que llega Eloy y me dice, mira, maja, vamos, que va a ser que no. Que no. Y yo era como, pero si es brutal, pero si es maravillosa. O sea, yo pensaba en mis adentros, pero si le dedica tiempo, he estado ahí, no sé cuándo. Y él me lo decía, y él decía, no, si se nota que le has dedicado tiempo, se nota que tal. Dice, pero es que hablas de Jesús como si estuvieras hablando de, qué sé yo, un personaje por ahí, que sí, que bueno, que existió. Que sí, que bueno, Jesús tiene su parte histórica, pero no puedes hablar tan fría. Una mujer de fe, me dijo, no puede hablar de Jesús de la manera en que tú lo estás haciendo en esta ponencia. Y era como, lo primero que pensé es, pero qué petardo. O sea, ¿qué me está diciendo ¿pero esto? qué me está diciendo? ¿Pero qué? Digo, pero estoy hablando de una manera muy elocuente. O sea, una manera muy... O sea, para no ofender a nadie. Digo, porque tú no sabes las personas que te están escuchando. Claro. Y a lo mejor unos pueden ser creyentes, sí, otros no. Y otros encima darles 100 patadas tu ponencia porque estás hablando de Jesús. No. Pareces Nietzsche. Esta influencia existencialista que tienes. Y yo pensaba, ¿influencia existencialista? Digo, pues yo no pensaba que tenía esto... Pues te puedo decir, Paloma, que cada una de las conversaciones que yo tenía con él hoy eran... a mí me dolían, porque de alguna manera me hacían daño. Pero yo sé que él no ofendía, o sea, él no me hacían daño porque él me ofendiera a mí. Se entiende perfectamente lo que quieres decir. Las cosas que él decía de alguna manera me revolvían. Te estaban revolviendo. Sí, claro. y es ese proceso de volver tu mirada a Dios. Y a volver a tus orígenes, el volver a tu esencia. Claro. Y entonces, claro, él decía, es que esto... Así que te puedo decir que, por circunstancias, no pude ir a la ponencia. O sea, tú imagínate, no pude ir a dar la ponencia, después de haber estado preparándola tal. Y yo estaba que me daba 100 patadas, pero yo decía, no puede ser que no pueda, después de todo el trabajo que he tenido, digo, no puede ser que no vaya a dar la ponencia. Pero al final, incluso Eloy dijo, no pasa nada. O sea, es por el tema del trabajo,
es algo efectivamente que no se puede eludir, Claro. pero yo creo que tu momento es otro. Y entonces pasé al segundo grupo, que es para noviembre y diciembre, y te puedo asegurar, Paloma, que la ponencia no va a ser la misma. Ya. Que tendré que quitar un montón de cosas, que no, o sea, que de alguna manera ahí Eloy fue una persona que puso Dios en mi vida. Un instrumento. Sí. Porque tú tienes que tener tu encuentro personal con Jesús para poder sacar eso y de verdad plasmarlo bien en esa ponencia. Y además es que él supo mantenerse en su sitio, o sea, él Claro. era el instructor, Claro. él era el trainer o la alumna, pero de alguna manera supo cómo entrar o de alguna manera supo cómo tal, ¿no? Y mira que yo tenía a mi hermana, mi madre, tal, que más cerca y más, o sea, ejemplos más vivos y más tal, pero yo qué sé, el Señor como me conoce, yo creo que Él sabe a quién ponerme, o sea, debe de pensar, mira Rocío, o sea, estás súper acostumbrada a tu madre y a tu hermana y Claro. ya no me valen, No. o sea, para ti no, te tengo que buscar otras vías y otras cosas para que vuelvas a mirarme y Bueno. para que... Bueno, pues Dios te va a dar otra oportunidad, así que Sí, me ha dado muchas, ¿eh? te ha dado muchas. A Sí, lo largo sí, ya de lo mi veo, vida, ya. a lo largo de mis 47 Y te años dará me da más. muchas, sí, sí. Bueno, eso espero. Seguro. Porque en mi debilidad, desde luego, tan pronto estoy que me siento cerca de él, que siempre tengo clarísimo que ese es el camino, pero aún así parece que siempre me mola más pues todo aquello que te da lo terrenal, ¿no? Las cosas guays y las que te... Pues eso, que es el caramelo, es la manzana. Es el demonio que nos tienta siempre con Sí. pues eso, con las cosas las cosas humanas, Sí. es así. Cuéntanos lo que te pasó con el Padre Pío. Bueno, eso fue, de verdad, que todavía pienso que es un sueño, Paloma, y a veces, y de hecho Que a mí me ha dejado impactada, te lo Sí, prometo. sí. No quise contarlo porque dije, a ver, Rocío, te van a tomar por paranoica. Ya. O sea, te van a tomar por loca, es imposible. Fue en la época en la que yo estaba de profesora de religión en la escuela pública y siempre a los alumnos, a los mayores, les ponía películas de santos, ¿no? Que pudiéramos trabajar, hacer determinadas entrevistas, o sea, entrevistas, trabajos y tal, ¿no? Y entonces un día buscando digo, alguno que se saliera fuera de lo típico de Lourdes, Fátima, tal, que también hablábamos de ello, pero bueno, algo que, yo qué sé, ¿no? Que les pudiera... Y de repente apareció en la pantalla el Padre Pío. Yo dije, digo, ¿y este quién es? Digo, nunca he oído hablar de él y tal. Entonces empecé a investigar. O sea, me llamó muchísimo la atención. De hecho, me parecía como súper amoroso. O sea, toda su Sí, cara, toda su sí. persona era como, pero qué mono, por favor. Y encontré la película. Y antes de ver o sea, ponerles cualquier película, hacer cualquier trabajo, siempre antes lo revisaba yo, lo miraba y tal. Y entonces vi la película, me impactó, o sea, me quedé muerta. Les fui explicando un poco con quién era el Padre Pío, que pues eso, los Estamos hablando de la franciscanos. película que se hizo para la beatificación del Padre Pío, Eso que fue es. es una película italiana de 2 partes. Eso es. Una película que nosotros vimos y también, bueno, Que pues... dura 3 horas. Sí, además, sí, 3 horas, un instrumento de película. Sí, es sí, así. sí, sí. Porque yo, ya te digo, no le conocía y me quedé entusiasmada. Y a raíz de eso, o sea, interiormente a mí me empezó una devoción hacia el Padre Pío que me llamaba la atención. Total, que yo cogí y ya vieron la película, les encantó, muchos de ellos les impactó y bueno, no dejaban de preguntar y tal. Y un día llegué a mi familia, en aquel momento estaba casada, los niños eran pequeños, y ya me los llevé a todos. Oye, vámonos a pasar el día al Pardo. Al Pardo. Al Pardo. Yo ¿Quién no ha ido al Pardo, no? Claro, digo, oye, que sí, además mira, a Juan Pedro que le encantan los animalitos, ahí hay jabalíes, Claro, les puedes dar de sí. comer, bla, bla, yo intentando a ver cómo podía envolver el tema, ¿no? Pues fuimos a comer y no sé cuánto, y dije, bueno, oye, esperadme aquí que voy a acercarme, digo que quiero llevarle unas estampas del Padre Pío a mis alumnos. Y llego y la verja estaba cerrada. Y yo digo, ¿no puedo creer? O sea, enfrente había una imagen del Padre Pío Sí, un que la cuadro. han quitado, que era preciosa. Y es Sí, que me acuerdo perfectamente. pues la han quitado, no sé por qué. Bueno, y me quedo así mirándole y digo, no me fastidies. O sea, estoy que yo decía, cualquiera que me vea... Esta está loca, vamos. Esta no. ¿Con Yo en quién alto, habla? Claro, yo en alto digo, no me fastidies. Digo, he venido hasta aquí porque quiero las estampas, porque tal, le cuento todo el rollo, como si él no lo supiera. Sí, bueno, ya Le ves. cuento todo el rollo y digo, me voy a ir.
pero cuando vuelva, por favor, que esté abierto porque no me puedo ir sin las estampas. Total, que me voy, pasa un rato, vuelvo y ya está abierto. Y allí había pues un frailecillo detrás, una monada de frailecillo detrás de la tienda, y me quedo así, le miro la imagen, vuelvo a mirarle, vuelvo a mirar la imagen, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se parece tantísimo al Padre Pío? Es el Padre Pío. Y digo, y claro, yo a mí misma me decía, a ver, Rocío, o sea, ya estás con esta, la loca de la casa, la imaginación desbordante que tienes. Y dije, bueno, sí, mire, ya le cuento que quiero unas estampas, me llevé un taquito grande, y de repente voy a echar mano del monedero y no lo tengo. Digo, mire, padre, no cierre, le pido por favor no cierre, digo, porque es que me deja el monedero, vengo enseguida. Vengo con el monedero y hay otro fraile. Y hay otro fraile. Y me quedo así y digo, ay, perdone, digo, es que le había dejado aquí unas estampas a otro fraile que estaba aquí antes, es que me deja el monedero. Dice, no, aquí el único fraile que hay hoy en tienda soy yo. Hala, toma. Y me quedo y así. tú ya helada. Claro, y digo, no, perdone. Digo, era otro, se lo aseguro. Yo sé que usted me puede tomar por loca. Digo, favor, pero le aseguro que era otro fraile, no era usted. Y claro, yo miraba la imagen y le digo, es que se parecía muchísimo al Padre Pío. Y el hombre, yo creo que me vio tan impresionada que yo creo que digo, bueno, con la barba y tal, en realidad todos nos parecemos un poco al Padre Pío y tal. Y yo era como, bueno, mira, perdone, yo no quiero hacerle a usted de menos. pero no era usted. Digo, pero estoy plenamente convencida de que no era usted. Ay, qué fuerte, de verdad, ¿eh? Bueno, y tal, total, que yo me fui con mis estampitas y bum, dándole vueltas, digo, no puede ser que, digo, pero ¿quién soy yo? Quiero decir, o sea, si yo no sé... Yo siempre he tenido la sensación de que los santos, la Virgen, tal, se presentan o aparecen o tienen a personas que verdaderamente tienen una limpieza de corazón y una, yo qué sé, distinta, diferente. Yo no podía ser posible. Entonces yo ya lo deseché. Y pasaron los años y yo ya no me volví a acordar hasta que mi hermana fue a Santa Teresa de Calcuta porque vosotros ibais a presentar el libro del Padre Pío. Sí, el primero, el moradito. El morado, justo. Y entonces mi hermana... Ese libro que salió en 2010, noviembre de 2010. Eso justo. Es. Bueno, pues ahí yo tuve también otra época de unas cuantas, y entonces mi hermana me dijo, Rocío, vente, que va a estar José María Zabala. Y yo, el que ha escrito el libro del Padre Pío. Bueno, tú que eres tan devota del Padre Pío, tal cual. Y yo estaba como los niños pequeños con la rabieta de tal. Pues no voy a ir, bueno, ¿cuándo? Bueno, y tal. Y fuiste. Pero fue mi hermana. Y yo fue no tu fui, hermana. pero fue mi hermana. Y entonces mi hermana me dijo, cogió el libro de Medjugorje y el del Padre Pío. Sí, el morado, el del Padre Pío. Y entonces ese le dijo a José María, dedícaselo a mi hermana. Y entonces ahí tengo yo el librito con la dedicatoria y tal. Y hasta hace nada, cuando volví otra vez a ver a Rubén y tal, yo me acordé y rebuscando, no sé, otra cosa, que apareció el libro. Y yo dije, es que esto tengo que... Bueno, ese libro es un instrumento de Dios, del Padre Pío, que ha cambiado, pues sí, la lectura de ese libro. Y también te digo que además se publicó en el 2010 con la editorial Libros Libres. Alegrosal, apostó por ese libro, lleva 20 ediciones o más. Fíjate. Y es un libro que es un instrumento y que el Padre Pío en España no se le conocía prácticamente. No. Entonces, pues hombre, Dios utilizó a José María, porque es así, porque tiene ese don para comunicar y para escribir. Y bueno, todo eso también tiene un precio, quiero decir que no es fácil muchas veces responder bien, ¿sabes?, a lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Sí, es que es una gran responsabilidad. Yo digo que es como el apóstol del Padre Pío, sí, porque es que es así. O sea, hay mucha gente, pero no por él, ¿eh? Quiero decir, aquí el yo tiene que desaparecer siempre. Es como este libro de Testigos Directos del Padre Pío, que es una promesa que le hice al Padre Pío hace 1 año y medio. Es maravilloso. No es mi libro, o sea, es el libro del Padre Pío, es un libro instrumento de Dios para acercar almas y ya está. Sí, sí. O sea, yo mi libro no lo siento así, ¿sabes?
pero A mí me ayudó, de hecho, esta foto, esta estampa foto, no, esta fue sí. la primera que me dio. Mira, yo también llevo aquí una foto de Padre Pío, o sea, vamos Esta súper... fue la que me dio mi hermana, Fíjate. que venía dentro del libro. Fíjate. Y entonces esta es la que llevo siempre y la que... A ver, bueno, enseñamos aquí sí. para que la gente vea la estampa del Padre Pío Es con un maravillosa. trocito de reliquia que De primer estas grado. no de sé, tercero, o sea, ¿no? sí, de tercer Estas grado, son de tercer grado. que, o sea, no sé la cantidad de estas que habremos repartido, o sea, miles, Miles. así. Yo solo sé que desde luego... Se regalan, por supuesto, Sí. las novenas se regalan siempre. Sí, no se cobran las doy. jamás. No, yo las... Hay gente en las charlas que... ¿Y cuánto? No, digo, por favor, o sea, yo no quiero nada. O sea, yo las compro a San Giovanni Rotondo, al convento, y no quiero nada. O sea, jamás, Fíjate. nunca. O sea, no. Eso, vamos, Padre Pío vendría y... Estaría mal te pelo. tiraría el pelo, ¿no? Sí. Bueno, Rocío, yo creo que ha sido maravillosa esta conversación, de verdad, me ha encantado. Y bueno, te doy las gracias, de verdad. Y bueno, pues ya... A ver, qué es lo que el Padre Pío y Dios quiere que pues Seréis que los tiene primeros preparado para tu vida, ¿no? Seréis los primeros en saberlo, pero que sepan, o sea, si alguna persona de algún modo se siente un poco como Jope, pues también que ha ido en altibajos, que no sabe, bueno, de hecho don Rubén me dijo, sería raro que no supieras a esta edad dónde está tu sitio después de todo lo que has vivido. O sea, que yo estoy convencida de que, pues sí, que Dios tiene algo preparado, ¿no? Pero a día de hoy no tengo ni idea, sigo con ese, pero sí es verdad que me gustaría que mantenerme un poco más así, ¿no? Y si alguien se siente así, que no tire la toalla, me refiero, que no piense, Claro. "Hoy no valgo para estas cosas de Dios", porque bueno, nunca se sabe, ¿no? Dónde está tu sitio, tu lugar, y que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, y que Así es. nosotros queremos y ya en este mismo instante, pero Él lo tiene que hacer poco a poco, a su manera, sobre todo para que lo podamos elegir en libertad, que no Así sea es. algo de... pues yo qué sé, ¿no? De que nos sintamos presionados, porque no... Así que mil gracias, de verdad, Paloma, por invitarme a esta vuestra casa, y de verdad que feliz de poder estar aquí, de ayudaros en lo que necesitéis, yo qué sé, en los testimonios. Bueno, ya nos has ayudado mucho a todos y a todos vosotros, pues deciros que gracias, Rocío, que ha sido increíble, pues que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que Él tiene sus tiempos, como ha dicho Rocío, ¿no? Así que nada, que pronto encuentres tu sitio y el plan que Dios tiene para ti. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, os espero un martes más con otro testimonio de lujo, así que hasta el próximo martes y que Dios os bendiga. Gracias. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.